Muchos piensan que los vikingos eran estos seres con cascos con cuernos, que tenían enormes barcos y que eran unos expertos saqueadores. Pero casi todo eso está mal. Lo que sí fue verdad es que un día llegaron a conquistar Inglaterra. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la conquista vikinga a estos ingleses. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Escandinavia al siglo VIII después de Cristo. Esta Escandinavia es una región que hoy ocupan los países Noruega, Suecia y Dinamarca, que básicamente es un lugar con inviernos muy largos, con montañas, fiernos y muy poquita tierra cultivable. Y aquí es justo donde te traigo el primer mito. ¿Y cuál es este? Se preguntarán. Que vikingo no era una nacionalidad. Nadie decía soy vikingo, porque en realidad eran noruegos, daneses o suecos. La palabra vikinger hacía referencia nada más y nada menos que a una actividad. ¿Y cuál es esta? Salir por el mar a comerciar, a explorar o a saquear. En otras palabras, un campesino noruego podía convertirse en lo que es un vikingo durante una expedición y después regresar a su granja y volver a ser un campesino. Pero lo que sí fue cierto es que los escandinavos construyeron embarcaciones extraordinarias, es decir, los famosos drakkar, que eran barcos rápidos, ligeros y capaces de navegar tanto en mar abierto como por ríos. Eso les permitía llegar a lugares donde nadie más podía llegar, y durante siglos estos drakkar transportaban a estos vikingos que durante siglos los hemos imaginado únicamente como guerreros, pero también eran exploradores, comerciantes, artesanos, agricultores y personas que fundarían ciudades, que comerciaron desde Bagdad hasta Constantinopla e incluso que llegaron a América 500 años antes que el mismísimo Cristóbal Colón. ¿Pero por qué salieron de Escandinavia? Se preguntarán ustedes. Pues aquí los historiadores tienen varias razones, como el crecimiento de la población, la falta de tierras fértiles y obviamente la búsqueda de riqueza. Y para hacer esto, obviamente tenían que ir a buscar lugares que estuvieran un poquito menos protegidos. Es justo aquí, al otro lado del Mar del Norte, donde había un reino que parecía perfecto para esto. ¿Por qué digo esto? Se preguntarán. Porque estaba dividido y era muy rico. Además, estaba lleno de monasterios que estaban repletos de oro. Además, tenían plata y tenían otros tesoros. Y este reino es nada más nada menos que Inglaterra. Esto nos lleva al año 793 después de Cristo, donde unos barcos aparecerían frente a un monasterio inglés y nadie lo sabía, pero justo aquí empezaría lo que es la era vikinga. ¿Cómo ocurrió esto? Se preguntarán. Pues el día 8 de junio del año 793, varios barcos aparecerían frente a una isla llamada Lindisfarne, donde se encontraba precisamente en esta isla uno de los monasterios más importantes de toda Inglaterra, y los monjes no esperaban un ataque ni mucho menos desde el mar. Pero los vikingos desembarcarían, entrarían al monasterio, robarían lo que es el oro, plata y otros manuscritos para terminar capturando varios monjes y venderlos como esclavos. Este impacto fue enorme tanto para los cristianos como para los demás ingleses, ya que era impensable que un lugar sagrado como este monasterio fuera atacado con tanta facilidad. A partir de este momento, los ataques vikingos serían de una forma muchísimo más constante, pero primero eran unas incursiones muy rápidas haciendo esto que les comenté, pero poco a poco esto cambiaría. ¿Y por qué digo esto? Se preguntarán. Porque dejarían de ir solo por riquezas y comenzarían a quedarse. Esto nos llevará al año 865, donde algo diferente ocurrió. ¿Qué fue esto? El llamado Gran Ejército Pagano, es decir, una enorme coalición de guerreros vikingos, principalmente daneses, aunque también había noruegos, que esta vez no buscaban saquear, sino que buscaban conquistar. Uno de sus líderes es el personaje de la historia Iván el Deshuesado, quien era un personaje rodeado de muchísimo misterio. ¿Y por qué digo esto? Porque las sagas nórdicas afirman que este señor era hijo de nada más y nada menos que de Ragnar Lodbrok, del cual ya hablamos, aunque los historiadores obviamente debaten lo que es la veracidad de esta historia, porque también debatimos lo que es la veracidad de la historia de Ragnar Lodbrok. El punto aquí es que en poquitos años los vikingos conquistarían lo que es Northumbria, Angla Oriental y Mercia, uno tras otro. Así fue como fueron cayendo estos pueblos anglosajones y parecería que Inglaterra estaba ya perdida. Pero al final quedaba un reino por conquistar. ¿Y cuál era este? Se preguntarán. Pues nada más y nada menos que Wessex. Este reino era gobernado por un joven rey llamado Alfredo, que sería conocido después como Alfredo el Grande. Y es justo en este año 878 que Alfredo lograría una hazaña que fue derrotar al líder vikingo Guthrum. ¿Dónde fue esto? Se preguntarán. Pues fue nada más y nada menos que en la gran batalla de Edington, dándole hacia los ingleses una victoria decisiva y creando la primera vez en la historia que estos vikingos eran obligados a negociar. Fue justo después de esta batalla que Alfredo y Guthrum se pusieron a negociar y llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue este? Que los vikingos sí conservarían una partecita de Inglaterra, pero Alfredo mantendría el resto de este reino. Es decir, Inglaterra quedaba dividida en dos. La zona que era controlada por estos vikingos empezaría a ser conocida como Danelaw, que significa literalmente la tierra de leyes danesas, justamente porque aquí no se aplicaban las reglas de los ingleses, sino que se aplicaban las costumbres y las leyes de estos señores escandinavos. Pero este Danelaw no fue solamente una conquista militar, sino que fue un lugar donde miles y miles de vikingos empezarían a mudarse, donde construirían sus propias granjas, sus propios pueblos y hasta llegaron a negociar y comerciar con los mismos ingleses. Es así como poco a poco estas dos culturas comenzarían a mezclarse y todavía al día de hoy, toda esta influencia puede verse nada más y nada menos que en Inglaterra. ¿Cómo sabemos esto? Se preguntarán. Pues cientos de palabras inglesas provienen de lo que es el antiguo nórdico. Incluso los nombres de muchísimas ciudades de estos lugares terminan con BY, que significa poblado.
Ahí tenemos dos ejemplos como Derby, Grimsby y Whitby. Y esto nos llevaría a finales justo de este siglo IX, donde muchos de estos vikingos ya no eran solamente invasores, sino que eran ciudadanos que habían formado sus familias, que tenían tierras que comerciaban y que básicamente ya eran parte de esta Inglaterra. Pero esto no había acabado ni mucho menos. Esto nos llevaría al mayor suceso de todos, de cuál estoy hablando, que es justo a comienzos del siglo XI, que aparecería un nuevo líder vikingo. Estamos hablando nada más nada menos que de Canuto el Grande. Este señor era hijo del rey danés Sven Barba Partida, que estaba decidido a conquistar lo que es toda esta isla de Inglaterra, que hoy es considerada como la isla de la Gran Bretaña. Y es así como después de años de campañas militares, Canuto derrotaría a estos ingleses y en el año 1016 fue proclamado rey de Inglaterra. Pero esto no se tendría ahí ni mucho menos, sino que a los pocos años heredaría lo que es el reino de Dinamarca y en el año 1028 conquistaría lo que es Noruega. Básicamente podemos decir que estaba gobernando al mismo tiempo Inglaterra, Dinamarca y Noruega, formando así el llamado Imperio del Norte, es decir, uno de los mayores imperios medievales de la historia de esta Edad Media. Y aunque era vikingo, este Canuto no gobernaría solo con la espada, sino que de hecho respetaría muchísimas de las leyes inglesas que ya estaban en este lugar, apoyaría a la iglesia y mantendría el comercio. Todo esto junto haría que Inglaterra lograra una estabilidad que no había vivido en años, y por eso es que muchos historiadores lo consideran uno de los mejores reyes medievales de toda la historia. De hecho, existe una leyenda sobre este señor Canuto. ¿Y cuál es esta? La leyenda dice que sus cortesanos lo adulaban tanto que aseguraban que podía controlar hasta el mar. Fue entonces cuando Canuto ordenaría poner su trono justo enfrente de estas olas y les ordenaría retroceder. Por supuesto que el mar siguió avanzando, haciendo que Canuto se levantara de su trono y dijera que ningún rey puede domar a las fuerzas de la naturaleza. Esta fue una lección de humildad que sigue contándose hasta nuestros días. El punto es que, como a todos, nos llega nuestra hora, y cuando muere este señor Canuto, su imperio comenzaría a fragmentarse y a los pocos años estos imperios empezarían a separarse. Es así como en el año 1066, justamente con esta conquista normanda, terminaría lo que es llamado la era vikinga. El punto es que el día de hoy, cuando escuchamos la palabra vikingo, se nos viene a la cabeza que eran unos saqueadores. Pero la historia nos cuenta algo muchísimo más fascinante. ¿Y qué es esto? Que aquellos hombres que llegaron algún día con la mera intención de conseguir un botín terminarían gobernando uno de los reinos más importantes de todo este mundo medieval, y quizás esta sea la mayor lección de todas, es decir, que a veces los que miramos que llegan como invasores pueden terminar convirtiéndose en nuestros propios reyes.